Bueno, muy bien. Vamos a hacer el ejercicio, acá dice ejercicio 9, para nosotros es el ejercicio número 6, que nos pide calcular la reactancia saturada y no saturada en una máquina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos cuando tenemos que calcular reactancias en una máquina? Bueno, primero lo que podemos hacer es recordar cómo es el circuito equivalente de nuestra máquina. Lo voy a dibujar acá, acá arriba, simplemente para recordar cómo es nuestro circuito equivalente. Lo vamos a dibujar acá. Nuestro circuito equivalente en realidad es un generador que representa la FEN, una reactancia, que le voy a llamar la reactancia sincrónica, que ustedes saben que tiene dos componentes, una de dispersión y una de magnetización. La FEN, si esto es un generador, la corriente está saliendo porque la está entregando, y esa sería la ecuación de la máquina, ¿sí? La máquina se complementa, o el modelo de la máquina se complementa con un circuito que es externo, normalmente integrado por una resistencia variable de campo, una corriente también de campo. Esa corriente tiene relación directa ¿con quién? Bueno, con la FEN. Esa corriente tiene relación directa con la FEN, ¿a través de quién? A través de la curva de magnetización de la máquina, ¿sí? La curva de magnetización. Perfecto, entonces, cuando a mí me piden calcular la reactancia sincrónica de la máquina, ¿qué sucede? Bueno, sucede que voy a tomar estos dos puntos de la salida y los voy a cortocircuitar, y con eso voy a hacer el ensayo de cortocircuito, ¿sí? Ensayo de cortocircuito, donde la corriente de cortocircuito se hace igual a la corriente de armadura nominal, y el circuito ese, lo único que tiene aplicado, ¿qué tensión tiene aplicada ese circuito? Bueno, únicamente la FEN E. Entonces, si uno pudiera, pondría un amperímetro acá, y midiera la corriente que está circulando y con un voltímetro la FEN que podría estar teniendo esa máquina, determinaría en su cociente, tensión aplicada, corriente circulando, la reactancia sincrónica, ¿sí? Pero bueno, para ese caso nosotros no podemos estar midiendo la FEN, ¿sí? Porque la FEN en realidad es una tensión interna inducida por justamente este bobinado que tengo en el rotor. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, a través de un método indirecto, por un lado, determinar esta corriente de armadura que está circulando, ¿sí? Que yo ya sé que va a ser la nominal, y por el otro lado, determinar la FEN de la máquina para las condiciones nominales. Entonces, lo voy a hacer a esto mediante dos ensayos, ¿sí? Uno es el ensayo de cortocircuito, donde en el ensayo de cortocircuito de la máquina obtengo una relación que es lineal. Una relación entre ¿quién? Entre la corriente de excitación, IF, y la corriente de armadura. Esa relación es lineal, entonces para esta corriente de excitación voy a obtener esta corriente de armadura, esta corriente de armadura nominal. Perfecto. Entonces, luego tendré que ver en qué condiciones obtengo la tensión nominal de la máquina, con qué corriente, acá está dado con el mismo punto, ¿sí? Con qué corriente la obtengo, y de esa forma, haciendo el cociente
entre esta y esta otra corriente de armadura, obtengo la reactancia sincrónica de mi máquina. Bien, salvedad. Fíjense que yo tomé el valor de la tensión sobre la curva que se ha saturado. Si yo lo hubiera tomado en cualquiera de estos puntos, no pasa nada porque estoy dentro de la zona lineal. A partir de este último punto, esto comienza a saturarse y ya la tensión no es lineal con respecto a la corriente de excitación. Entonces, la tomo sobre la zona de saturación. ¿Sí? Entonces, la reactancia determinada en esas condiciones la vamos a denominar reactancia sincrónica saturada. Bien, en cambio, si yo esto lo hubiera tomado sobre este otro punto, es decir, sobre la recta, es decir, una tensión mayor a la que yo había determinado recién en este otro punto, bien, en ese caso, la reactancia sincrónica es no saturada y obviamente va a ser mayor que la anterior. ¿Sí? Entonces, conceptualmente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso sería lo que tenemos que hacer. Entonces, del gráfico, y esto ya va a quedar así resuelto, entonces tenemos identificado del gráfico la corriente de excitación, ¿sí? IF2, 201 amperes, punto E, acá, para lo cual voy a obtener la corriente de armadura nominal. ¿Sí? La corriente de armadura nominal en el punto B me da la corriente de armadura nominal a mí me da 147, ¿no? Este es IF nominal 201. En el punto B me da 147 amperes. Este valor de 147. Este valor sería este que está acá, de 147. Bien, el otro punto que necesito es qué tensión nominal tengo. Recuerden que todos los valores que están dados en esta curva son valores de fase, ¿sí? Estos son valores de fase en cuanto a las tensiones. Entonces, el valor nominal de fase de esta máquina, ¿cuál sería el valor nominal de fase de esta máquina? ¿Cuál sería el valor de fase nominal de esta máquina, de este generador? La tensión dividido sobre raíz de 3. Sobre raíz de 3. Bien, entonces si yo a 6.600 o a 6,6 kilovolt lo divido sobre raíz de 3, ¿qué valor me va a dar que justamente está en la curva? Está en la tabla. Bueno, me va a dar este, 3.800 me dio a mí. 3.810. Sí. 3.810, que es este justamente. Bueno, para 3.810 le corresponde una corriente de excitación de 150 amperes. Entonces, yo voy a hacer que la corriente 147 y 3.810 sean mis valores nominales. Entonces, tengo los 3.810, por lo tanto, bien, perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a borrar un poquito, porque en este caso lo que me están dando también como dato es que han medido la resistencia. Por lo tanto,
el circuito equivalente mío es este. Entonces, si yo hago que el cociente entre la FEN y la corriente de armadura nominal, para este caso que acabo de dibujar, en realidad no voy a obtener la reactancia sincrónica, sino que voy a obtener. Bueno, voy a obtener la impedancia sincrónica porque tengo RA y XS, ¿sí? Porque RA no es despreciable, no es despreciable. Bien, entonces, voy justamente a trabajar con eso. Ahora, de esta forma puedo obtener ZS. Bien. De esta forma puedo obtener ZS. Pero recuerden que yo también les definí, se lo voy a mostrar acá, les definí la relación de cortocircuito. Vamos a suponer que esta es la corriente de excitación para la tensión nominal y vamos a corregir el dibujo, así ustedes no se confunden. Y voy a ponerle un poquito más arriba acá la corriente de excitación para la corriente nominal de la máquina. Son los dos ensayos que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, acá tengo IAN y acá tengo IF2 y acá en este otro punto tengo IF1 que ¿qué me da? Me da la tensión nominal. Bien, si yo hago el cociente entre IF1 e IF2, en realidad son dos corrientes de excitación. Una me genera en vacío la tensión nominal y la otra me genera en cortocircuito la corriente nominal. Si yo hago el cociente entre esas dos corrientes de excitación, me va a dar o voy a obtener un valor interesante que se llama relación de cortocircuito. Esto que está acá. Relación de cortocircuito. Y tiene una particularidad la relación de cortocircuito que es igual a la inversa de la reactancia sincrónica saturada. ¿Sí? Es la inversa de la reactancia sincrónica saturada. Entonces, en este caso, puedo obviar, calcular esa reactancia sincrónica, porque tengo esos dos valores, tengo IF2 y tengo IF1. Entonces, como tengo esos dos valores, calculo la relación de cortocircuito. Corriente de excitación para obtener la tensión nominal, corriente de excitación para obtener la corriente nominal. Y esos valores que están dados en la tabla son 150 y 201. ¿Sí? 150, acá, y 201, que lo tengo como dato, acá. Eso me da 0,746. La inversa de ese 0,746, ¿quién va a ser? Y va a ser la reactancia sincrónica saturada. X sincrónica saturada será 1 sobre 0,746. Entonces, es interesante, ¿por qué? Bueno, porque ahora yo podría determinar, teniendo este valor, podría determinar, teniendo la resistencia, el valor de ¿quién? El valor de la impedancia sincrónica. ¿Sí? Entonces,
Teniendo entonces esos dos valores, a mí me da que la impedancia sincrónica saturada es de 1.34 por unidad. 1.34 por unidad. ¿Sí? Ustedes saben que para obtener el valor real de la Z sincrónica saturada en ohm, ¿qué debo hacer? Debo de multiplicar el valor de la Z por unidad, ¿por quién? Por el valor de la impedancia base. Y la impedancia base, ¿a qué era igual? Que lo vimos en un transformador. A la tensión al cuadrado dividido la potencia nominal. ¿Sí? Bueno, todos esos valores ya los tenemos. Y están calculados acá. La Z base, B nominal sobre S base, 6,6 dividido 1,68 me está dando esta Z base. Y a partir de ahí puedo calcular la impedancia sincrónica saturada. Multiplicando 25,92 por 1,34 me da la impedancia saturada. ¿Por qué yo ahora les hablo de impedancia? Bueno, porque normalmente la fórmula que le expliqué anteriormente, en la página anterior, yo le estaba poniendo reactancia. Normalmente uno la resistencia la desprecia. Ahora, como en este caso la hemos considerado, bueno, complejiza un poquito más, no mucho más, y la relación de cortocircuito me da la impedancia saturada. ¿Sí? Bien, me da la impedancia saturada. Perfecto. Como la RE medida es 0,106, y la impedancia es dato y la R es dato, de acá calculo la impedancia sincrónica equivalente que me da 34.7 ohm. Fíjense que prácticamente da el mismo valor que la impedancia saturada. Con esto estamos demostrando que la resistencia normalmente es bastante despreciable respecto de la reactancia de la máquina. Bien, con este valor puedo calcular también la reactancia no saturada, tomando los valores de dónde, en la curva, en la recta, perdón, en la zona lineal de mi máquina. Si yo hiciera eso, ¿sí? Ahora E0 es 2290, le corresponde esta corriente de excitación, con lo cual la corriente de armadura es 45. Bueno, si hiciera estos valores, es decir, calculando acá arriba, si yo hiciera estos valores, la impedancia sincrónica ahora me da 50. Fíjense que pasamos de 34 a 50 ohm. Y un poco se cumple lo que me indica esta curva roja. Para corrientes bajas, la impedancia sincrónica o la reactancia sincrónica siempre va a ser mayor que a medida que la corriente de excitación crece. ¿Por qué? Porque a medida que la corriente de excitación crece, ¿qué sucede? Sucede que tengo valores saturados de tensión, entonces la tensión no crece tanto, por lo tanto, esa reactancia va a disminuir de valor. Entonces, de esta forma, queda resuelto el problema de la impedancia sincrónica, ¿sí? De la impedancia sincrónica, en este caso saturada y no saturada. Bien. Perfecto. Entonces, acá tendríamos el primer problema resuelto.
Vamos a compartirlo. Ahí estamos. Estamos con el problema 6. ¿Están viendo la pantalla, no? Sí. Sí, sí, se ve. Bien, entonces estábamos con el problema 6, que nos daban la curva de vacío, esto se los van a dar siempre, la curva de vacío, y el ensayo de cortocircuito. Entonces, nos pedían obtener los valores de la reactancia sincrónica saturada y no saturada, y deducir a partir de ello la intensidad de excitación necesaria para el punto de funcionamiento asignado. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, entonces calculamos, nosotros calculamos la reactancia sincrónica saturada y la reactancia sincrónica no saturada. ¿Sí? Bien. Y ahora me piden que cuando la máquina, obviamente, está girando a 3000 vueltas, con una carga que sea la nominal y con este coseno de phi de 0,8 inductivo, ¿sí? Encuentre, dice, deducir a partir de ello la intensidad de excitación necesaria para poder cumplir con el funcionamiento de la máquina en ese punto. Bien, entonces, ¿cuál sería el razonamiento? Bien, yo tengo una máquina que está siendo traccionada, tengo mi generador sincrónico que está siendo traccionada por una máquina de impulso. ¿Está bien? Perfecto. Esta máquina de impulso a mí me va a dar, ¿qué me va a dar? Y me va a dar fundamentalmente los valores de potencia activa, ¿sí? Pero la excitación de mi máquina, IF, ¿a través de quién? De la relación IF con B, ¿sí? Y a través de esta relación, esta IF, ¿a mí quién me va a procurar? ¿Y quién me va a dar? Y me va a estar dando la tensión, E, ¿sí? Bien, entonces, fíjense lo que piden. Deducir a partir de ellos, una vez que tengo todos los datos, la corriente de excitación necesaria para el punto de funcionamiento asignado. ¿Cuál sería el punto de funcionamiento asignado? Y que la máquina entregue la S nominal con un coseno de phi de 0,8. ¿Sí? Inductivo. Entonces, ¿qué debo hacer para calcular qué excitación voy a necesitar para ese punto de funcionamiento? Yo voy a determinar la FEN de la máquina para ese estado de funcionamiento y a través de la curva de vacío voy a determinar la corriente de excitación que me pide el problema. Eso es lo que nos faltaría hacer ahora. ¿Se entiende? Yo tengo la máquina en un estado de funcionamiento y para llegar a calcular la corriente de excitación, debo determinar la FEN. ¿Cómo voy a determinar la FEN de mi máquina? ¿Cómo voy a determinar la FEN de mi máquina? Bueno. Y calculándole multiplicando la corriente por la reactancia más la resistencia, y a eso lo tenemos que sumar la tensión de fase. Correcto, Enrique. Lo que me está hablando Enrique es esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación vale siempre para la máquina, ¿eh? Recuerden que esta ecuación es esto, ¿sí? Es esto. Esto es B, esto es E,
esto es IA, XS y RA. ¿Sí? Esta ecuación responde a esto. Bien, entonces, la tensión que la máquina me entrega a la salida es igual a la FEN generada menos, esta FEN, EAF, menos las caídas en RA y en la reactancia sincrónica. Perfecto. Entonces me piden calcular esta FEN. ¿Para qué me piden calcular esta FEN? Bueno, para lo que hablamos recién. Si yo tengo esa FEN, si yo puedo determinar esa FEN, ¿qué voy a hacer? Con esta FEN vengo a la curva de vacío y determino la corriente de excitación que estoy necesitando. Perfecto. Veamos qué tenemos para calcular. Bien, esta tensión es la referencia y es 6,6 dividido raíz de 3, 3810. Esta es la que tengo que determinar. ¿Conozco la corriente? Sí, porque es la corriente nominal. ¿Conozco el ángulo de la corriente? Sale del coseno 0,8. Perfecto. Y como es inductivo, es negativo, me parece, ¿sí, no? Perfecto. Esto será E, esto será delta, esto es B. Y por XS y por RA. Perfecto, entonces esta I que tiene acá un puntito es I por E a la J menos 36. Conozco RS porque lo calculé y conozco XS porque también lo calculé. Perfecto. Con todo esto van y calculan la FEN. Entonces, si reemplazo todos los valores que acabo de decir, ¿sí? Y armadura nominal era 147 amperes, XS 34.7 con el ángulo de carga de 36,6, este que está acá. Con esto me da a mí una tensión sobre la curva 7.991 y sobre la recta 9.768. ¿Sí? En este caso, la corriente de excitación que estaba calculando, ¿qué hago? Con estos valores que acabo de calcular, ¿qué haría? Bueno, vengo, determino cuál es el valor sobre la curva, bajo y determino el valor de la corriente, lo único que me faltaba. Esto, que está simplificado acá, es este valor. ¿Sí? Es este valor. ¿Qué les puede suceder? Bueno, ustedes están teniendo diferentes valores de esta curva, ¿no? Tienen diferentes valores por acá, por acá. Lo que yo he hecho es interpolado, porque tengo la tablita y bueno, si me tocó un valor en el medio, interpolo y más o menos me da este valor. Eso sería para la corriente mía de excitación. Y bueno, de esta forma hemos terminado este problema. Fácil, tiene su metodología, no es complejo, pero bueno, hay que ir elaborando un razonamiento de cuál es el verdadero estado de funcionamiento de la máquina. Entonces acá tendríamos resuelto el primer problema del día de hoy. Que habíamos dicho que lo tenían que resolver ustedes, ¿no? Estábamos en esa, no sé si alguien lo pudo hacer, pero les queda hecho. Yo después les voy a cargar eso, lo que ya les mostré, donde está resuelto, para que tengan una referencia. Bien, vamos a... Bueno, el ejercicio número 8 es igual que este,
el ejercicio número 8 es igual que este, y lo que sería bueno es que ustedes lo puedan resolver. ¿Para qué? Porque ya tienen la forma de cálculo y la metodología, entonces está muy bueno eh, para que puedan trabajarlo. Perfecto, ahí hay una resistencia, bien. Simplemente como un dato, está dada una resistencia a 25 grados. Les recuerdo que las resistencias en las máquinas normalmente se toman para valores de funcionamiento a 75 grados. Por lo tanto, hay que hacer la adaptación al nuevo valor. Si está dado a 25, hay que hacer R0, 1 más alfa por T, y hay que adaptar el valor. Yo les diría, si lo van a tomar como un ejercicio de práctica, tomen la misma resistencia que figura ahí, ¿sí? Tomen la resistencia que ustedes puedan determinar para 25 grados, no se preocupen. Aquel que tenga ganas de hacerlo lo puede hacer, obviamente. ¿Sí? Bien. Vamos a este ejercicio, el ejercicio número 9, para ver qué es conectar algo, una máquina, a un sistema de potencia infinita. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a poner el enunciado. Ya ponemos el enunciado. Se me copió el anterior. Vamos a copiar el enunciado del ejercicio número... Profe, yo lo tengo como ejercicio número 7 a este. Sí, se me han mezclado los números, pero no importa. Está bien, ahora yo les pongo el 8. Parece que tomé... Aguarden un segundito, que voy a tomar lo de la práctica. Bueno, ¿cómo van con el estudio? Leyendo un poco. ¿Cómo? Estuve haciendo estos ejercicios. Más o menos lo fui haciendo. Me parece que de a poco voy entendiendo, pero me falta. Veo que cada vez me falta más. El anterior lo hice, lo había hecho más o menos. Bien, ¿y te dio más o menos parecido? Y parecido. Pero yo Bien. usé una regla de 3 simple, más o menos como Para... para ir sacando la intensidad. Bien. Acá tengo el ejercicio 9. Ahora sí. Vamos a esto. Vamos a la pizarra. Vamos al ejercicio número 9. ¿Tienen este como ejercicio número 9? Sí, sí, es este. Bien. Vamos entonces.
vamos a ponerlo acá. Ay. Lo quiero acomodar. Bueno, lo vamos a dejar. No. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ejercicio número 9. Bueno, fíjense esto. Ya pasamos a otro tema, ¿no? Estamos terminando. Conexión a una red de potencia infinita. Dice que un generador sincrónico conectado a un sistema de potencia infinita, tensión, frecuencia constante, despreciando pérdidas y suponiendo en vacío al generador en un punto O con el 50% de P y Q inductivo nominales, realizar un fasorial indicando la tensión, la Fe, la corriente, la potencia activa, la reactiva y el ángulo delta para los casos siguientes. Si a partir de ahí yo aumento un 20% la corriente de excitación y el segundo caso si disminuyo un 20% la corriente de excitación. Debería poder determinar todo lo que me están pidiendo. Bueno, ¿cómo haríamos en este caso? Bueno, lo primero es va a ser entender qué sería un sistema de potencia infinita. ¿Alguien me lo puede resumir? Vamos a suponer que yo tengo esta tensión y tengo esta corriente. Esta tensión y esta corriente. Por lo tanto, la caída en la reactancia es esta y la FEN de la máquina será esta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto es Phi, esto es IA, esto es B, esto es IA por XS y esto es E. Bien, si yo multiplico a todo este diagrama, lo multiplico por B sobre XS, justamente dos valores que son constantes, ¿qué sucede con este vector rojo que está acá? Y las XS se me van ahí y me queda B por I. O sea que esto es S. ¿Sí? Esto es S. Bien, encima, si yo me fijo, y resulta que este ángulo que está acá, a ver, este ángulo que está acá es Φ. Por lo tanto, la proyección de S sobre este eje es S coseno de Φ. ¿Que quién es S coseno de Φ? Es P. Y la proyección de S sobre el otro eje sobre este otro eje, por seno de Phi sería. S seno de Φ sería S por el seno de Φ, y eso es Q. Ah, bien. Quiere decir entonces que si yo simplemente modifico, este diagrama fasorial en una magnitud, o sea, lo multiplico, a partir de este punto, estoy dividiendo o estoy encontrando
dos ejes, ¿sí? Dos ejes, donde en un eje voy a tener todas las P y en otro eje que voy a tener todas las Q, en este caso Q positivo y P positivo. De acá para allá voy a obtener los Q negativos y para abajo los P negativos. Esto que acabo de hacer, y siempre tomando como base este vectorcito, que es S, esto que acabo de hacer constituye el diagrama P y Q, ¿sí? El famoso diagrama P y Q, donde P y Q nos van a determinar, en este caso, diferentes estados de funcionamiento. Por ejemplo, acá el 1 me determinó ese estado de funcionamiento. ¿Qué determina ese estado 1? Me determina que la máquina entrega P1 y está entregando acá Q1. ¿Para qué estado de funcionamiento? Y la máquina está así. Es mi generador que está acoplado a una barra. Bueno, lo voy a hacer completito. Mi generador, que a través de un transformador, está acoplado a una barra que se llama de potencia infinita, donde la frecuencia es constante y la tensión es constante. Perfecto. Entonces, hecho esto, la tensión B, esta tensión B, siempre va a ser constante, por eso esta referencia. Entonces, en este momento el generador me está entregando una P y también me está entregando una Q a mi sistema, ¿sí? Los que están acá. Bueno, esto es lo que el diagrama P y Q pueden, en cierta forma, describir. Puntos de funcionamiento de la máquina. Bien, fíjense una cosa importante para determinar diferentes cosas. Si yo mantengo la FEN constante, es porque la IF la mantengo constante, ¿sí? Entonces, el lugar geométrico de la FEN es este. La FEN podría ir a cualquiera de estos lugares siempre manteniéndose constante. Es decir, si yo no modifiqué la excitación de la máquina, la FEN se va a mover en lugares constantes. Para diferentes puntos de esa FEN que yo no moví, la máquina obtiene diferentes puntos de funcionamiento, es decir, va a entregar diferentes potencias, tanto activas como reactivas, ¿sí? Si yo aumento la FEN, aumentando la excitación, bueno, la máquina puede caer en cualquier punto de funcionamiento. Si yo la disminuyo, bueno, esos puntos de funcionamiento pueden estar, por ejemplo, acá. Entonces, es fundamental que entendamos que el diagrama P y Q, en definitiva, me da puntos de funcionamiento de la máquina, entregando potencia activa y entregando o recibiendo reactivo. Y que el diagrama siempre se va a dar para la máquina funcionando en paralelo con un gran sistema. Cuando yo les tome este ejercicio, no muy parecido, lo primero que les voy a tomar es la condición para el paralelo de la máquina sincrónica con la red. Primero vamos a tener que saber la condición para yo poder bajar esta llavecita. Bueno, ustedes ya saben, secuencia, igualdad de módulos, bueno, todo eso. Y una vez que está en paralelo con la red, la máquina se le impone la frecuencia y la tensión. Por lo tanto, si esta máquina está acoplada acá a una máquina de impulso, si yo modifico o quiero modificar la velocidad de la máquina de impulso, en realidad lo que voy a estar haciendo es introducir potencia activa a mi máquina.
¿sí? Entonces, esto es el concepto del diagrama P y Q de la máquina. Entonces, dicho esto, se me borró todo. Dicho esto, vamos a ver y vamos específicamente al problema. Dice que tengo una máquina conectada a un sistema de potencia infinita. Bueno, lo primero que voy a hacer es trazarme los ejes de P y los ejes de Q. ¿Sí? Tengo P y tengo Q. Perfecto. Perfecto. Tengo P y tengo Q. Acá. Esto es P. Y esto es Q. Perfecto. P positivo, Q positivo. Este es el punto de equilibrio y acá tendré Q negativo. Bueno, P negativo va a ser para el caso que analicemos como motor. Bien, entonces la máquina, al principio cuando yo hago el paralelo de mi máquina, hago el paralelo, tengo mi generador y hago el paralelo con una red de potencia infinita, ¿sí? Cuando la conecto, si yo no entrego ni recibo potencia, la máquina está funcionando ¿en qué condición? Si no entrega ni recibe potencia. Bueno, está funcionando en vacío, ¿sí? Entonces, si esta es la tensión B, bueno, si está totalmente en vacío, la FEM, ¿qué va a pasar? La FEM va a coincidir con B, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos en el punto de equilibrio, acá en el punto O, en el equilibrio entre que la máquina no entrega ni recibe nada. Bien, en el punto O, acá, hasta acá. Ahora me dice, con el 50% de P y Q inductivo, vamos a suponer acá 0,5 de P y 0,5 de Q, dice que la máquina está acá. Bien, si la máquina está en el punto de funcionamiento la FEM de la máquina tiene que estar en ese punto de funcionamiento. Esta es la FEM, por lo tanto, la S de la máquina es esta. Este sería el punto de funcionamiento. 0,5P y 0,5Q. Bien, dice realizar el diagrama fasorial. Ahí ya lo hicimos al diagrama fasorial. Al diagrama fasorial, fácil, porque esto era E, esto es S, ¿sí? Y acá tendría el punto 1 de funcionamiento. Ahí está el diagrama. Si yo tuviera que encontrar la corriente, ¿dónde estaría la corriente de esta máquina? Ahí, la corriente me está produciendo esta caída que está acá, ¿sí? Acá a 90 grados, acá estaría la corriente. Esta sería IA, ¿sí? Bien. Acá tengo el phi de la corriente y acá tengo el delta. Entonces, de esta forma ya resolví para el punto 1 dónde estaría la máquina. ¿Sí? Acá está la tensión, la FEM, la corriente, P y Q. ¿Sí? Perfecto. Y ahora me dicen
lo siguiente. Determinar el nuevo punto de funcionamiento, ¿sí?, en los casos siguientes. El nuevo punto de funcionamiento significa poder determinar nuevamente todo esto. E, B, I, S, P y Q. Dice, ¿qué pasa si yo aumento un 20% la corriente de excitación? ¿Qué pasa si aumento un 20% la corriente de excitación? Bien, si la corriente de excitación va a determinar el valor de E. Por lo tanto, para el valor que en este momento tiene, si E yo lo dejo constante, tengo esta corriente de excitación para el estado 1. Bien, ahora aumento esta corriente de excitación en un 20% más. Entonces me voy a una nueva corriente o lugar geométrico para esa nueva corriente de funcionamiento, de excitación, perdón. Perfecto, entonces, para el nuevo estado, acá tengo la IF2. La FEN de la máquina tiene que estar en cualquier lugar de estos geométricos, ¿sí? En cualquiera de estos lugares. Perfecto. Como aumenté IF un 20%, entonces aumenta E. Si no toco la máquina de impulso, P es constante. Si yo a la máquina de impulso no la toco, la P que entrega la potencia activa permanece constante. Bien, quiere decir que el nuevo punto de funcionamiento voy a tener P constante, pero el nuevo valor de Fenton, ¿dónde tiene que estar? Y si aumenté la corriente de excitación y aumentó la FEN, el nuevo valor tiene que estar acá, manteniendo P constante, y para la nueva FEN, ese será el valor que va a obtener la máquina. Perfecto. Teniendo este nuevo punto de funcionamiento, determino ya todo, ¿no? Con esto puedo determinar absolutamente todo. Miren. El nuevo valor de S va a ser este que está acá. Ahí tienen el nuevo valor de S. Para este punto de funcionamiento 2, voy a tener esta Q2. ¿Sí? Antes tenía Q1 acá, ahora tengo Q2, es mayor. O sea, para el nuevo punto de funcionamiento tengo, para el punto de funcionamiento, acá vamos a poner acá abajo, para el punto de funcionamiento 2 tengo P2 que es igual a P1 y tengo Q2 que es mayor que Q1. S2 que es mayor que S1, ¿sí? Esto sería S2. E2 es mayor que E1 y bueno, lo que tendría que determinar es el valor del nuevo ángulo y la nueva corriente. Bien, para este caso, la corriente va a ser más o menos inductiva. ¿Qué les parece? Sí, se entendió. El nuevo valor de la FEN será este, ¿no? Ahí está. Bueno, la corriente va a ser más inductiva, ¿no? Porque para determinar esta caída que tengo ahí, la corriente esta va a estar por acá, la nueva IA2, ¿sí? Entonces, Φ2 mayor que Φ1. El delta, ¿cómo va a ser? Delta 2, ¿mayor o menor que el delta 1? ¿Cómo es el delta? El ángulo entre la T. Menor.
va a ser menor. Sí. Fíjense, potencia E por B sobre XS por el seno de delta. Si esta potencia es constante, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la máquina o el sistema representa todo bien esto. XS es constante, B es constante, pero E aumentó. Si E aumentó, para que esto sea constante, el seno de delta tiene que bajar. Entonces, fíjense que delta bajó. Delta bajó. Delta bajó para que la potencia siempre siga estando constante. ¿Está bien? Miren cómo se ajusta claramente en esta ecuación. Bien, el punto 2, vamos a decir, este era el punto A y este era el punto B, ahora disminuye un 20% la corriente de excitación sobre el primer caso. Bueno, haríamos, no lo voy a hacer, porque voy a ensuciar todo el dibujo, pero sería tener una corriente de excitación por acá, menor, menos 20% que la anterior, con lo cual me disminuye la FEN, y en realidad tendré un punto de funcionamiento por acá. ¿Sí? No lo voy a hacer porque sería un lío bárbaro. Bueno, si tengo el punto de funcionamiento acá, esta sería la FEN. La única pregunta que les hago, esta sería E3. ¿Cuánto va a valer P? Lo mismo. ¿Cuánto va a valer Q en ese punto de funcionamiento? ¿Cuánto va a valer Q en este punto de funcionamiento? P es la misma. ¿Y Q? ¿Cuánto va a valer? Y Q1 va a ser mayor que Q2. Esto era, Q1 está y Q2 está acá. Pero el Q en este punto, ¿cuánto va a valer? Acá. 0. No, 0. 1. Ese Q va a valer 0. Entonces, si disminuyo, que entonces fíjense que con la corriente de excitación de la máquina he estado manejando ¿qué de la máquina? La potencia. ¿Qué potencia? Interna del generador. ¿Cuál? Sería la consumida, que la potencia aparente. No, sí, ¿Qué se mantuvo constante siempre? La potencia activa. ¿Qué varió? Esta. la Esta. potencia reactiva sería la que varía. Entonces, Sí. con la excitación tuve un manejo de potencia reactiva, efectivamente. Con la excitación, si no toco la máquina de impulso, tuve el manejo de la potencia reactiva. ¿Sí? Entonces, esa vendría a ser la conclusión de este ejercicio número 9. Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer otro más de la práctica que tenga que ver con el paralelo, a ver, conexión a la rueda de potencia infinita. Bueno, vamos a hacer el 12, el último.
Vamos a hacer este último para ver otro más de... Por lo menos vamos a ver cómo lo estaríamos... Ahí estamos. ¿Cómo encaramos esto? A ver. Nosotros estaríamos a partir del lunes, ¿cómo están para a partir del lunes empezar a rendir? Y hay que rendir máquina asincrónica y máquina de continua, simplemente los modos de conexión, no mucho más que eso, pero sí me interesa máquina asincrónica y máquina sincrónica. ¿Ustedes están en condiciones de empezar a rendir el lunes que viene? Yo no, profe, el jueves recién. Bien. Bueno, vamos acá, a ver. Dice, un generador sincrónico conectado en estrella tiene una reactancia de 10 ohm, se encuentra conectado a una red de potencia infinita de 11 kilovolt, o sea que tengo mi generador, está esta red de 11 kilovolt, este tiene una XS de 10 ohm, bien, inicialmente se encuentra funcionando en vacío, y luego recibe la orden de entregar 250 amperes. Entonces, bien, lo primero que hacemos para estos casos, lo de siempre, el diagrama P y el diagrama Q. Acá estamos, P y Q. Bien, inicialmente la máquina se encuentra en vacío. Si se encuentra en vacío, ¿qué va a pasar? Va a ser igual que la línea, exactamente. Estamos acá. Bien. Inicialmente entonces la máquina se conecta, está en vacío. En vacío recibe la orden de generar entregando una corriente de 250 amperes. Bien, si entrega 250 amperes, entonces la potencia de la máquina entregada será raíz de 3 U por I por un coseno de phi. Algún coseno de phi tendrá. Con coseno unitario. Ah, mira, coseno unitario. Esto es 1. Entonces, bien. Luego, manteniendo la potencia activa, o sea que la corriente, la corriente de esta máquina, la voy a dibujar acá en verde, la corriente de esta máquina acá está acá, IA, para el estado 1. IA para el estado 1, con ese coseno de phi, me dice que va a entregar una potencia, o sea que está entregando acá un valor de potencia, ¿sí? A esto le llamo P1, es decir, la potencia en el estado 1. Bien. Perfecto. Entonces la máquina está... ¿Sí? Una consulta, profe. Cuando dice coseno 1, sería la potencia máxima, ¿no? No necesariamente. No necesariamente, porque yo podría estar entregando con una corriente muy chiquitita y una carga que es totalmente resistiva. No, la potencia puede tener diferentes valores. Bien. Entonces estoy acá en el estado 1. Este sería mi primer estado de funcionamiento. Para ese estado de funcionamiento, ¿dónde está E? Y es esta. E1, delta 1, esto es S1 que coincide con P. ¿Cuánto vale Q para ese estado de funcionamiento? Q para el estado de funcionamiento 1, Q1 es igual a 0. ¿Sí? Tengo P1, tengo E1, tengo delta 1, ¿sí? Y phi es igual a 0. Entonces acá tengo ya el primer estado de la máquina. Dice, luego
manteniendo la potencia activa constante, o sea, esta P no la modifico, o sea, el valor o el nuevo estado de funcionamiento estará en un punto donde esta P va a permanecer constante, entonces ya les digo que estará sobre cualquier lugar de esta recta, donde P1, esta recta donde P1 es constante. Bien. Luego, manteniendo la potencia activa constante, se aumenta la corriente de excitación, o sea, aumento E, hasta que la corriente de armadura llegue a 300 amperes. Bueno, aumento E. Antes el lugar geométrico de E era este, y ahora lo aumento por acá. ¿Sí? Lo aumento por acá. Por lo tanto, el nuevo punto de funcionamiento será este, donde el nuevo valor de E2, este es el valor de E1, el nuevo valor de E2 me intersecte a la FN2. Ahí sería. ¿Qué modifiqué acá? Lo mismo que hicimos hoy. Para este valor tengo este nuevo estado de funcionamiento 2, ¿quién tengo? Q2, ¿sí? La misma P, entonces para el estado de funcionamiento 2 tengo P2 que es igual a P1, ahora tengo E2 que era mayor que E1, tengo Q2 que es distinto de 0 como era el anterior, y tengo un ángulo de delta, un delta 2 que es menor que el delta 1. Eso es lo que está aconteciendo en este nuevo estado de funcionamiento. A ver, vamos a poner esto un poquito más allá. Entonces, bueno, para este nuevo estado tenemos que calcular el coseno. Bueno, el coseno del ángulo va a estar dado ahora por quién. Y esta FEN va a tener esta caída. Acá estará la corriente de armadura 2. Este es el Φ2. ¿Sí? Es simplemente ahora mucho más simple. Entonces puedo determinar el coseno, puedo determinar el ángulo de carga y las potencias activas y reactivas suministradas. Entonces, esto simplemente lo vamos a hacer en forma gráfica porque no tengo posibilidades, por ejemplo, de calcular P, E, B, XS, seno de delta, porque no he dado... sí, tengo la tensión. Podría calcular... Bueno, podría calcular P. ¿Cómo calcularía P? Tengo delta, tengo XS, me está faltando, tengo B, me está faltando el valor de E. ¿Sí? ¿Y E de dónde lo podría determinar? Bueno, lo puedo determinar a través de qué. E por E a la J delta igual a B por E a la J0 más IA por XS. ¿Sí? Ahí podría determinar E y con esto sacar P y poder hacer todos los cálculos. Pero simplemente lo vamos a dejar acá. Bien, vamos a terminar acá. Ahora yo les voy a cargar la resolución de esto. Si les parece y el lunes aún les falta, lo que vamos a hacer el lunes es una clase total de repaso. ¿Qué significa clase total de